Hola, buenas tardes a todos. Soy Pedro, vuestro monitor de ofimática y nuevas tecnologías. Y hoy vamos a seguir con lo que nos quedamos en la sesión 10. Hoy en la sesión 11 vamos a terminar el PowerPoint, viendo lo que son las animaciones, transiciones y un poco lo que son las presentaciones en general. Vamos a ello. Abrimos el PowerPoint. Pinchamos aquí si tenemos el icono. Y yo tengo ya abierta la última presentación que os enseñé el primer día. En esta presentación vimos que íbamos a hacer un viaje a París y vamos viendo las diapositivas, clasificándolas, que podemos según los días o según las actividades que hemos hecho, podemos ir poniéndolas, o según lo que hemos visitado, podemos insertar nuestros propios vídeos. Aquí en este caso he insertado un vídeo de YouTube, pero podría insertar un vídeo que vosotros hayáis hecho en ese viaje. Aquí pues igual puedo insertar un audio, que ese audio por ejemplo puede ser algo que yo he grabado a lo largo de mi viaje. En este caso es un ejemplo de la ópera de Madame Butterfly. Aquí me he creado también una serie de actividades para hacerlo más divertido, con un test de preguntas y respuestas. Y bueno, el último día estuvimos viendo las opciones de diseño de diapositivas, de insertar, de inicio, y vamos a ver lo que son las transiciones, y las animaciones y la presentación con diapositivas. Bueno, empezamos por las transiciones. Las transiciones consisten en el paso de una diapositiva o a otra. Normalmente, si no ponemos nada, por ejemplo aquí tenemos esta, la número 8, ¿veis? Aquí en el clasificador de diapositivas, aquí en la parte izquierda, en esta barrita izquierda que tenemos aquí, vemos todas las diapositivas que contiene nuestra presentación. ¿Veis? Si os fijáis, nos pone el número de diapositiva, el 1, y una estrellita. Esta estrellita significa que nosotros ya hemos puesto una transición. Nos indica que tenemos puesta una transición. Por ejemplo, yo en esta de París, si yo le doy a la animación, me voy a presentación de diapositivas, siempre para ver el resultado final de las diapositivas, me voy a presentación con diapositivas. Pulso ahí y puedo hacerlo desde un principio, desde la diapositiva actual. Por ejemplo, yo entro a la diapositiva actual y veis que cuando entra la diapositiva se genera un efecto. ¿Veis? Vamos a verlo otra vez. ¿Veis el efecto que hace? Como una disolución. Si nos vamos aquí, veis que no tiene la estrella, y le digo que lo presente, simplemente lo presenta y no hay ningún efecto de ningún tipo al presentar esa diapositiva. ¿Vale? Vamos a generar una transición, por ejemplo, en esta diapositiva que no tenemos ninguna. Vemos aquí en el panel, aquí, en la banda de opciones, sobre el elemento transiciones, tenemos una vista previa, tenemos todos los tipos de presentaciones. Por defecto veis que tengo ninguna, lo puedo poner a contar, cortar, desvanecer, empuje, barrido, dividir. Si le pincho aquí, ¿veis? Me salen más opciones. ¿Veis? Aquí estas son más sutiles y estas son más llamativas. Esto con un contenido dinámico. Vamos a probar las sutiles y vamos a ver, por ejemplo, una de barrido. ¿Veis? Como tenemos activa la vista previa, en el momento que la ponemos, vemos cómo queda el resultado sin necesidad de irse a presentación de diapositivas y hacer la presentación. ¿Veis? El efecto que nos genera. Vamos a transiciones otra vez. Vamos a poner una que sea más llamativa. Por ejemplo, esta de disolver. ¿Veis cómo se genera?
hemos visto la vista previa, si nos vamos a presentación de diapositivas, vemos que se genera generando primero pequeños cuadraditos alrededor de toda la imagen. Voy a transiciones otra vez y voy a poner, por ejemplo, otra de contenido dinámico, rueda mágica, ¿lo veis? Como si nos vamos a presentación de diapositivas y vemos esa diapositiva, ¿veis? El efecto dinámico que hace. Esto en cuanto a las transiciones. Desplazada a la derecha, podemos poner que genere un sonido, por ejemplo. Vamos aquí a vista previa. ¿Veis? Que se genera un sonido, la duración que tiene ese sonido y cómo podemos avanzar esa diapositiva. Si al hacer clic, le damos al clic al ratón o después de un determinado periodo de tiempo que lo medimos generalmente segundos. Hacemos una presentación en público, normalmente lo hacemos al hacer clic en el mouse, porque no, sería muy difícil calcular el tiempo que vamos a tardar en presentar esa diapositiva y poner aquí el tiempo que vamos a tardar, porque si tardamos menos tiempo, pues va a tardar, nos vamos a quedar un rato en silencio y si tardamos mucho en explicarla, pues va a pasar a la siguiente. ¿Vale? Cuanto a las animaciones, se refiere al efecto que se genera, pero no sobre una diapositiva entera en el paso de una a otra, sino los diferentes elementos que hay en esa diapositiva. Los elementos son, por ejemplo, si aquí tenemos un rótulo, que pone concierto, si aquí tenemos una imagen, es otro objeto. Si tenemos aquí un sonido, este sería otro objeto. Aquí tenemos otro objeto y otro objeto. Por ejemplo, esta imagen también. Entonces, si nos vamos a animaciones, tenemos que primero elegir el objeto que queremos aplicar. La forma de saber si lo hemos aplicado es directamente ver si está enmarcado, lo veis, con los cuadritos, con los puntos cuadrados que tiene alrededor. Aquí, por ejemplo, yo tengo seleccionada la imagen de la ópera y veis que tengo un cuadrito en la esquina, un cuadrito en medio, otro cuadrito en la esquina y otro cuadrito en medio, y así sucesivamente. Yo ahora, si quiero aplicarle una animación solo a ese cuadro, me voy al menú animaciones, que ya estoy aquí, y veo que tengo la vista previa aquí activada y los efectos de animación. Lo veis aquí en este cuadro de la cinta de opciones que tiene animaciones. Puedo decirle que haga aparecer, que se desvanezca, que se desplace hacia arriba, ¿lo veis? Flotar hacia arriba. Y si le doy aquí al botón este, ¿veis? A este botoncito de la raya y el triángulo, ¿veis? Que tengo más opciones. Veis que tenemos aquí un efecto ninguno o podemos elegir entre un efecto de entrada, es decir, cuando entra la diapositiva, cómo va a entrar ese objeto en la diapositiva, un énfasis o cómo va a salir una vez que vamos a pasar de la diapositiva. Si nos vamos al énfasis, podemos elegir, por ejemplo, cualquiera de estos que hay aquí, por ejemplo, girar, ¿veis? La vista previa ya nos dice qué efecto va a hacer. Nos vamos a presentación de diapositivas, presentamos la diapositiva actual, ¿veis? Y cuando yo hago clic, me genera el efecto sobre esa imagen, sobre ese objeto. En este caso es la imagen de la ópera. Tengo otras animaciones que son de salida, por ejemplo la rueda, a la vista previa, me voy a presentación de diapositiva, digo de la diapositiva actual, cómo hace la transición de una a otra, pero ahora veis que cuando se va, se genera un efecto de salida. Eso de efecto de entrada, de salida, eso ya normalmente lo utilizaremos cuando tengamos varios elementos dentro de la diapositiva y queremos animar varios
cómo entra y cómo sale uno, y hacerlo de una manera determinada en el tiempo. Veis aquí, si yo cojo y sobre este elemento le digo que flote hacia arriba, tengo dos elementos. El panel de animación, veis aquí, ya lo tenía generado, lo he cerrado para que lo veáis. Entra el panel de animación y nos muestra los diferentes elementos que tenemos animados en nuestra diapositiva. Aquí tenemos dos, veis, me está marcando el 1 y el 2. Son los elementos que tienen un efecto determinado dentro de nuestra diapositiva. En este caso le hemos puesto, aquí podemos calcular el tiempo que va a tardar, lo veis aquí, si nos vamos aquí, podemos limitar el tiempo, podemos hacer que uno se inicie al hacer clic, o se inicie después del anterior, o que se inicie con el anterior, los dos a la vez. Y hacemos aquí, vamos a presentación de diapositiva. Vemos que los dos a la vez se han generado, pero claro, uno era de salida y en el momento que uno ha aparecido, el otro ha desaparecido. Bueno, sobre esto ya tendréis que practicar más en concreto. Hemos visto las transiciones, las animaciones y la presentación con diapositivas. Si lo queremos presentar en línea, bueno, esto sería una opción para presentarla a través de internet. Presentaciones personalizadas, eso no lo vamos a ver. Configuración de la presentación con diapositivas. Si queremos ocultar una determinada diapositiva porque no queremos que la vean, ya sea porque no nos interesa, porque esa diapositiva está desfasada, o al auditorio a que nos dirigimos no está suficientemente avanzado para entender esa diapositiva, enseñar unos intervalos de paso, grabar presentación con diapositivas. Si queremos reproducir una narración, es decir, queremos añadir a nuestra presentación de diapositivas una narración. En este caso no había nadie que la presente, pues directamente cada diapositiva va a tener una narración. Eso, dar unos intervalos entre una y otra y mostrar unos contornos multimedia, que eso ya lo vamos a ver. Esto en cuanto a PowerPoint, ya acabaríamos hoy con él. Podéis hacer una serie de prácticas, como generar esta presentación que yo he hecho de un viaje, insertarla en diferentes elementos, ver las diferentes animaciones, las transiciones que le podemos poner, insertar un vídeo y demás. Bueno, yo creo que por hoy hemos tenido bastante, y en la siguiente sesión, que ya será la 12ª o la 12ª, como queramos decir, pues ya veremos cómo hacer un blog. En concreto nos iremos a nuestra cuenta de Google y veremos que a través de ahí podemos crear un blog directamente sin necesidad de darnos de alta en ninguna página. Veremos para qué sirven los blogs y los diferentes elementos que podemos insertar dentro de ellos. Sin más, me despido hasta la próxima sesión y os deseo unas buenas tardes a todos.